Vi las dos y sí, la forma del agua para mí es la candidata. Lo que yo me pregunto, Iván Erros, y también a los que nos ven, si así como tenemos un buen director de cine, que tuviéramos un buen director de la selección mexicana, imagínense lo que haría Guillermo del Toro si le fuera al fútbol, si ese fuera su tarea. Bueno, Capital 21 se da la tarea de darle una cancioncita al Cruz Azul. Esta es la que le dedicamos a Cruz Azul. El chiste de la liga es el azul. El Gato Silva otra vez, bueno, Thiago Volpi a una mano la ataja de forma espectacular, pero el Cruz Azul de 7 llegadas nada más, nada la pudo hacer. Después Camilo Zambeso otra vez desvío de la defensa de Cruz Azul, y al finalizar el partido la afición le empezó a aventar vasos a Pedro Caixinha. Ya llevan de 10 partidos 1 ganado, que fue contra las Chivas, 5 empates y 4 derrotas. El chiste se cuenta solo, el Cruz Azul. Bueno, el día de ayer, Morelia contra Atlas, el equipo de los rojinegros, por supuesto, velaba por no descender. ¿Qué hacía Miguel Ángel Fraga cuando un portero no tiene dedos? Rodrigo Millar nada más mete el cabezazo y ese fue el gol. Después, penal bien marcado a favor del equipo de los rojinegros del Atlas. Lo están sujetando de manera así muy visible. Y después anota el equipo Daniel Arreola por parte de los rojinegros del Atlas. El mejor gol del torneo hasta el momento. Chéquense, el peruano Raúl Ruiz Díaz. Golazo del peruano. Le da la voltereta 2-1. El equipo, bueno, no, voltereta, vuelve a tomar la ventaja el equipo de Morelia. Espectacular lo que hace este peruano. También la va a estar reventando en el Mundial. Chéquenlo ya a este jugador. Bueno, el resto de la jornada en este momento se están realizando 2 partidos en la jornada sabatina. El León 3-0 le está pegando a los Pumas. ¿Qué pasó con los Pumas? Desde esa jornada doble se fueron a la baja, y el Ojitos Mesa, que le abre los ojos a Puebla, le está ganando 1-3 a Monterrey. 1-3 más adelante, Necaxa contra Santos, y después la edición número 229 del Clásico América contra Chivas. Ayer se realizó en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol la renuncia de Decio de María Serrano a cargo de esta institución, en donde pasa a tomar ahora el cargo John de Luisa. Acá, ¿qué sucedió? Puede que en un vapor muy sofisticado en la Ciudad de México, Emilio Azcárraga dijo: va John de Luisa, ese que vemos en pantalla del grupo Televisa, y ahora, acabando el Mundial de Rusia, se va este señor Decio María Serrano. Trajo el nombre de la Liga del Banco, la Liga Femenil, el contrato tripartita entre Canadá, Estados Unidos y México para el Mundial de 2026, entre otras cosas más. De primera división se pasa también a la Liga MX. Tuvo sus detalles, también trajo, al que vemos en pantalla, a Juan Carlos Osorio, que dicho sea de paso no va a ser extensión del contrato. Y rápido, la Liga MX también el día de ayer acordó que en 2019, 19 equipos, 2020, 20 equipos, y en 2 años no va a descender ningún equipo. Pero en este sí, se va a ir Veracruz. Bueno, el uso del video arbitraje asistente se aprobó ya el día de hoy. Este va a estar ya en el Mundial de Rusia. También estará en la liguilla. ¿De qué trata? Ok, el árbitro, si ve alguna anomalía, la reporta. Tiene 20 segundos para aclarar un penal, una expulsión, alguna jugada dubitativa de algún jugador. Por ejemplo, en el caso de México contra Holanda, de Arjen Robben, ese penal, si existiera el videoarbitraje, se hubiera anulado y México hubiera pasado a la otra ronda. Bueno, eso quién sabe. Me dicen, ¿Champions? ¿A qué vamos? Ah, claro, el torneo de golf. Escucho Champions. Bueno, el torneo de golf, el World Championships, Mexico Championship. Hoy se realizó la tercera ronda y el nacido en India de 21 años, Shubhankar Sharma, se hizo profesional a los 16 hoy. Mientras que vemos el golpe, se apoya aquí de la descendente y la mete. Bueno, hoy firmó tarjeta de 69 golpes, 2 bajo par, y es el líder después de 3 rondas. Supera al ganador de los 5 majors, a Phil Mickelson. Pero hasta el momento esa es la sorpresa el día de hoy. Un
indio, bueno, de la India, por supuesto, 21 años, está siendo el líder en este campeonato de golf en México. Y también se realizó hoy en la Catedral del Automovilismo Mexicano, el Autódromo Los Hermanos Rodríguez, el Grand Prix de la Fórmula E, o sea, autos eléctricos, en donde el mejor de los 47 giros fue el alemán Daniel Abden, en donde él no empezó por dominar la carrera, fue Félix Anderspich, pero como este piloto se le acaba la pila del auto, no alcanza a reincorporarse, llega a la zona de pits con 8% de batería, hace un cambio de auto y no termina a 11 giros, no termina la competencia. A la vuelta número 24 es el famoso Stop Speed, en donde tú debes de cambiar el auto porque se te acaba la pila, y ahí es en donde prácticamente renace la competencia hasta 47 giros, y el alemán el día de hoy se llevó el triunfo. Y en las redes sociales también, por supuesto, tuvo mucha influencia esta carrera, que costó, por cierto, 65 pesos el boletaje, mientras que se leen varios tweets. Todo lo recaudado será donado para las víctimas mortales del pasado 19 de septiembre, que flageló a la Ciudad de México. Bueno que se haga esto también, ya que decía del golf, Jon Rahm, el español, ya ha dicho que por cada birdie o por cada eagle que haga, estará donando $1,000 y $3,000 a la Cruz Roja Mexicana, y ya lleva varios, hay que hacerle la cuenta al español y al final decirle que se moche la Cruz Roja Mexicana. Bueno, hasta acá la información deportiva. Voy contigo, María San Pedro, para el último estirón informativo.